otro comercial. Muchas gracias por todo lo que mencionaste. La verdad es que pues estamos adaptándonos a esta situación de pandemia, ¿no? Muchas pláticas que normalmente dábamos de manera presencial, ahora las estamos transmitiendo en línea. Esto debo comentar que no necesariamente es lo mío, pero bueno, Alejandro ya se ha hecho experto, entonces me estará orientando por ahí si se me traba esto o si se deja de escuchar o si hay algo por ahí que no esté funcionando, pues él me va a estar ahí coacheando. Gracias a los que se están conectando y vamos a comenzar. Precisamente como mencionaba Alejandro, pues el tema que escogimos pues va precisamente por la temática del mes de octubre y la concientización acerca del cáncer mamario en personas y por supuesto pues nosotros abordando las especies de perras y gatas. Y vamos a retomar algunas cosillas generales para comenzar. Por ejemplo, lo que todos sabemos en cuanto a incidencia, el cáncer de mama es una neoplasia que tiene una incidencia bastante alta en perras enteras, representando más o menos el 40% de las neoplasias en esta especie. Es la tercera neoplasia más común en gatas. Vamos a ir pasando estos antecedentes rápido para detenernos en algunas cosas más importantes de tratamiento. Sabemos que el 50% de las neoplasias mamarias en perras tiene un comportamiento biológico maligno y en gatas más del 90% representa cáncer básicamente de mama. La esterilización temprana reduce de manera significativa el riesgo de cáncer mamario en las dos especies. Hay que considerar pros y contras de esta práctica. Esto debido a que en algunos estudios, en algunos artículos, recientemente se está hablando de que la esterilización temprana, si bien nos ayuda a prevenir el cáncer de mama, pudiera, temprano nos referimos antes del primer celo, pero esta esterilización tan temprana pudiera traer también algunas otras enfermedades, particularmente nos referimos a algunos tipos de cáncer, como hemangiosarcoma, linfoma y mastocitoma. Estos estudios no son contundentes, ni son una ley, ni son, digamos, una regla, ¿no? Pero empiezan a dar ciertas tendencias o ciertos datos que nos preocupan en cuanto a si la esterilización muy temprana pudiera tener como consecuencia un incremento en la incidencia de estos otros tipos de cáncer, que de hecho pues son bastante más graves. Y por lo mismo, estos estudios han sido muy, digamos, específicos en criaderos, en ciertas razas. No podemos aplicarlos a todas las razas o a todas las poblaciones, pero empiezan a dar ciertas preocupaciones acerca de la esterilización tan temprana. Tan es así que muchos oncólogos, incluyéndome, empezamos ya a considerar la esterilización no antes del primer celo, pero sí quizás antes del segundo o antes del tercero, ya que esta práctica nos ayuda a prevenir, sí, todavía en un porcentaje bastante alto, entre el 92 y 74% antes del segundo y antes del tercer celo, el cáncer de mama, pero también permitimos el desarrollo completo pues en este caso de las mascotas, llegar a la madurez sexual y pues eso asumimos o bueno, lo consideramos como quizás un factor protector ante estos datos que estamos viendo de que la esterilización tan temprana podría ocasionar otros tipos de cáncer. Les digo, esto no es que sea especulación, son estudios que fueron muy claros, pero son estudios muy aislados en ciertas poblaciones, por eso se toman con cierta reserva. No está mal esterilizar en etapas muy tempranas, no se considera que está mal, simplemente algunos consideramos que ante la duda, como hablaba yo con una oncóloga de Chicago, justo tenía su cachorrita que había pues adoptado y yo justo también adopté una cachorrita
Y hablábamos de eso y le preguntaba, bueno, ¿tú qué crees? O sea, ¿tú vas a esterilizar a tu cachorrita antes de los 6 meses o te vas a esperar? Y pues ella me comentaba justo lo que yo pienso, que, o sea, me dice, bueno, siendo mi perra, yo creo que me espero, la dejo tener un celo, la esterilizo, pero sí me preocupa cómo esterilizarla antes del primer celo, por estos datos que se han ido presentando y que todavía no sabemos si a lo mejor en un futuro son más claros, pero ante la duda, yo creo que me voy a esperar y pues en particular yo también considero hacer lo mismo. Se los comparto, son pros y contras, hay que valorarlo y cada quien tome allí su criterio, ¿no? Algo que sí nos puede ayudar a prevenir este tipo de cáncer y que creo que es muy importante que lo pongamos en práctica todos, es evitar siempre tratamientos hormonales en estas especies. La realidad es que si es a veces pasa, ¿no? Que la mascota pues va a tener a lo mejor, no va a tener un control adecuado acerca de su interacción con otras mascotas del sexo opuesto, digamos, perros que sí dejan salir a la calle, gatos que dejan salir a la calle. Bueno, pues ahí ni dudarlo, hay que considerar la esterilización, hay que hacer educación reproductiva a los tutores de las mascotas, pero hablando de una esterilización o de una castración, ¿no? No hay que implementar tratamientos hormonales para ir retrasando los ciclos reproductivos, porque estos tratamientos hormonales sí son un factor que aumenta la incidencia de cáncer mamario en las dos especies. Entonces, hay que evitarlo a toda costa como ejercicio en la práctica veterinaria. En cuanto a historia y signos clínicos, generalmente los tumores benignos en perras van a ser tumores pequeños, bien delimitados, firmes, y por lo regular los propietarios nos reportan un crecimiento lento. Estas características son bastante comunes en los tumores benignos en las perras. Sin embargo, hay que tener cuidado porque los tumores en gatas, que no necesariamente son benignos, en etapas tempranas pueden tener, dijimos que más del 90% de los tumores de mama en gatas son cáncer. Entonces, en etapas tempranas, pues los tumores pueden ser pequeños, bien delimitados y firmes. Esto es una guía, pero obviamente no es una regla. Por supuesto, cuando vemos ya este tipo de lesiones, vemos crecimiento rápido, tumores poco delimitados, vean en esta imagen cómo la glándula mamaria pues se extiende, está infiltrada la piel, la glándula mamaria está básicamente corrugada, la extensión del tumor es evidente hacia la piel y el tumor se extiende incluso hacia la periferia de la vulva. Esto evidentemente son características de malignidad, aquí hay ulceración. Y bueno, en el caso de la gata, pues vemos también estas lesiones ulcerativas infiltradas que evidentemente pues son lesiones malignas. Cuando nosotros observamos este tipo de lesiones, tenemos que empezar a considerar no solo en abordar este tumor, sino que muy probablemente lo que estamos viendo pues es cáncer. Y cáncer muy agresivo. Y está el cáncer más agresivo, que es el carcinoma inflamatorio. El carcinoma inflamatorio es este tumor de muy rápido crecimiento. Este tumor llega a involucrar varias glándulas, no está aislado, no está localizado en una sola cadena. Por supuesto va a involucrar piel. Es un tumor muy firme y que se llega a palpar con mucho dolor. La piel o la zona está caliente. Y algo que es relativamente frecuente es que se observa edema de los miembros pélvicos. Esto sobre todo por el infiltrado hacia el tejido linfático. Puede haber también bastante eritema. Y bueno, pues básicamente nos referimos a esto. El carcinoma inflamatorio suele ser uno de los tumores más agresivos en mujeres, en perras y en gatas. Y esta imagen, dice mucho más que la descripción que les estoy dando. Por supuesto, esto es algo muy difícil de tratar, tiene una expectativa de vida bastante corta y limita mucho la calidad de vida de las pacientes.
La estadificación, ¿para qué nos sirve estadificar a las pacientes que tienen cáncer de mama? La estadificación es muy importante en todos los tipos de cáncer y por supuesto en el cáncer de mama tenemos varios estadios clínicos. Estos estadios clínicos se dividen dependiendo del tamaño de las lesiones, dependiendo de si hay metástasis a ganglios o metástasis a distancia. Y esto nos ayuda, por supuesto, para dar pronóstico a las pacientes, nos permite tomar decisiones de tratamiento y es información general del tipo de cáncer a los propietarios. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí particularmente los propietarios me comentan, me preguntan en qué etapa del cáncer está su mascota. Esto a veces puede ser confuso si nosotros no tenemos la costumbre de estadificar a los pacientes, pues como que en qué etapa está. En cambio, cuando hacemos como una rutina la estadificación de los tumores, podemos claramente decirle al propietario en qué etapa del cáncer o en qué estadio del cáncer está la paciente. Y al menos en mi caso es súper frecuente que me lo pregunten. Es una pregunta muy, muy frecuente en la consulta de oncología. Por eso es importante tener la etapa clara. Y por todo lo demás que mencioné. Hay factores pronósticos, por supuesto, que nos pueden ir orientando. En el caso de las dos especies, el tamaño del tumor es un factor pronóstico muy importante. Si está involucrado el linfonodo, es súper importante. Por supuesto, si la paciente tiene metástasis a distancia, es un factor pronóstico negativo. El grado histológico es un factor pronóstico muy importante, particularmente ha mostrado su relevancia en gatas. Infiltración vascular o linfática, súper importante, sobre todo para también decidir a la administración de quimioterapia. El grado de invasión y la presencia de receptores hormonales, aunque ahí sí me permito decir que aunque sí es un factor pronóstico, es bastante infrecuente que hagamos los receptores hormonales en los tumores de mama, que quizás deberíamos de empezarlos a hacer de manera más frecuente, pero de manera rutinaria no los hacemos en perras y gatas. Y en gatas un factor pronóstico importante es la extensión de la cirugía. Hablando precisamente de factores pronóstico y del grado histológico, podemos ver aquí en este artículo, ellos encontraron, por ejemplo, la sobrevida de las pacientes felinas con carcinoma mamario y con un grado 1, la sobrevida fue alrededor de 36 meses. En cambio, las pacientes diagnosticadas con carcinoma mamario grado 3 tenían una sobrevida promedio de 6 meses. Cuando la paciente presentaba metástasis al linfonodo, la sobrevida se limitaba a los 9 meses y estas diferencias fueron estadísticamente significativas. Entonces, aquí se ve en un estudio con estos resultados, se ve la diferencia significativa entre los distintos grados histológicos del tumor. Por supuesto, si ustedes buscan o revisan distintos artículos, la verdad es que eso es un problema porque cada artículo pues muestra datos distintos. Sin embargo, esta tendencia se ha mantenido bastante constante entre los distintos autores. La detección temprana es súper importante. Una detección temprana nos permite hacer una cirugía temprana y esto nos permite mejorar muchísimo el pronóstico de nuestras pacientes. Es lo mismo que en las mujeres y muchas veces, de hecho, la detección temprana y la cirugía temprana nos permiten dar un tratamiento curativo. Esto es súper importante porque si tenemos una opción y hay muchas opciones para curar el cáncer de mama, va a ser haciendo una detección temprana y una cirugía temprana. Hablando precisamente de la detección temprana y la cirugía temprana, esto es muy importante porque en artículos como este que muestro aquí, se apoya la teoría de la evolución de tumores benignos a malignos. Esto no solo sucede o no solo se sospecha pues en pequeñas especies, esto es algo que sucede también en las mujeres y por lo mismo, si nosotros abordamos las neoplasias en etapas tempranas, tenemos muchas más posibilidades de curar pacientes que incluso probablemente aún no desarrollen cáncer y en un futuro podrían hacerlo si nosotros dejamos allí estos tumores benignos que pudieran tener el potencial de transformación hacia tumores malignos o cáncer. En este artículo también se encontró
pues que hay un mayor porcentaje de neoplasias malignas en perras de edad avanzada versus perras jóvenes. Eso es algo que coincide bastante con lo que se ve también en mujeres. Y en este caso también, ellos reportaban la mayoría de tumores de 1 centímetro o menos fueron benignos. Y estamos hablando de 97 tumores menores de 1 centímetro, 96 tumores fueron benignos. Esto pues cambia un poquito la estadística que tenemos, que les mencionaba al inicio, ¿no? En perras, porque este estudio fue en perras. Esa tendencia que teníamos de 50-50 no se observa, o no se observó más bien en este estudio, en los tumores menores de 1 centímetro y menores de 2 centímetros, porque podemos ver también que 50 de 54 tumores también fueron benignos en estas dimensiones. Entonces, eso nos lleva a pensar que si hacemos una atención médica, quirúrgica, en estas, cuando los tumores son muy pequeños, vamos a tener un porcentaje muy alto de cura. Hablando precisamente de la relación del tamaño con la sobrevida, tenemos reportes de que tumores mamarios en gatas mayores de 2 a 3 centímetros tienen una sobrevida promedio de 4 a 6 meses. En cambio, tumores menores de 2 centímetros tienen una sobrevida promedio de 2 años o más. Incluso se habla de algunos tratamientos curativos si los tumores son atendidos con cirugía en etapas muy tempranas. En cuanto a la evaluación inicial y diagnóstico, hay que recordar que como cualquier paciente oncológico, debe ser abordado de manera integral y debemos de hacer siempre un panel completo de estudios de sangre, de orina, para evaluar el estado general del paciente, el estado metabólico, y sobre todo porque son pacientes que se van a someter a distintos tipos de tratamiento, ya sea quirúrgico o quimioterapéutico. Entonces, estos análisis son súper importantes y lo recalco porque es bastante frecuente que en el hospital nos lleguen referidos pacientes, sí con cirugía, con reportes de histopatología, con radiografías, con ultrasonido, pero nunca han hecho un estudio de sangre en los pacientes. Y esto, pues, básicamente es elemental, es lo más básico en la evaluación de cualquier paciente con cáncer. Podemos tener diagnóstico antes de la cirugía, como lo llegamos a tener en otros tipos de tumores, ¿no? De hecho, seguramente quien haya visto o quien generalmente se dedique a escuchar charlas, a leer libros, artículos de oncología, podrá ver que algo que bastante frecuente se desea antes de hacer una cirugía oncológica es tener un diagnóstico definitivo. Y una vez que se tiene el diagnóstico definitivo, entonces se procede a la cirugía. En el cáncer de mama no necesariamente es así, porque algunas veces los tumores son bastante difíciles de diagnosticar, por lo menos de manera definitiva, sobre todo si son múltiples o si son tumores grandes. La citología, por ejemplo, que es una herramienta de diagnóstico que nos ayuda muchísimo en tumores de piel o en otros tipos de tumores. En el caso de tumores mamarios, no la utilizamos para decidir si el tumor es quirúrgico o no. La citología no es confirmatoria de un tumor benigno. Si ustedes hacen una citología en un tumor de mama y el resultado es benigno, eso no es confirmatorio, eso no es seguro. De hecho, hay un margen de error importante. No van a decidir dejárselo si la citología dice que es benigno, igual es quirúrgico. Pero sí llega a ser muy importante la citología para descartar otras patologías, otros tumores, por ejemplo, mastocitomas, sarcomas, mastitis, otras cosas que pueden estar ocurriendo en la glándula mamaria y que evidentemente es importante detectarlo antes de la cirugía. También es súper importante para evaluar linfonodos. Los linfonodos regionales o los ganglios regionales deben ser evaluados, sobre todo si presentan alteraciones, y se deben de contemplar en la cirugía definitiva. La citología también es es muy buena para detectar las lesiones malignas bien delimitadas. Sin embargo, en algunos tumores, por ejemplo, de gatas, que son tumores muy pequeños, yo he recibido gatas, bueno, que los dueños son tan meticulosos
que me presentan una gatita con un tumor de literalmente 3 milímetros. Entonces, es muy difícil obtener una citología. Y si hago la citología y no es contundente, pues no o me dice que se observa tejido mamario inflamado, pues eso no me saca de la duda. De todas maneras, tenemos que abordar de otra manera a esa paciente. Tiene sus limitantes, tiene sus beneficios. Esto es por lo que generalmente no utilizo la citología en glándula mamaria como un criterio para cirugía o para decidir o tomar decisiones, pues, en el tumor mamario per se. Si se fijan aquí podemos ver el tamaño o las dimensiones del tumor. Y yo me imagino, porque ya cuando hacemos la cirugía y podemos observar el tejido, pues de manera más cercana, podemos ver que hay un montón de tejido ahí conviviendo junto con el tumor. Entonces, podemos tener el tumor maligno justo allí, tejido mamario normal o inflamado, y acá tener tejido graso. Cuando nosotros hacemos la citología no podemos ver por dentro de la piel, no podemos ver qué está pasando dentro de la piel, y por lo mismo, pues la punción la haremos, sí, sobre las zonas más sólidas, sobre las zonas que sospechamos que son neoplásicas, pero no nos lo garantiza. Y los tumores mamarios son muy heterogéneos, entonces, pues hay un margen de error importante. Pero sí la utilizo para los otros motivos que mencioné. Hablando de la estadificación, pues como todos deben de saber, las radiografías de campos pulmonares son de suma importancia en los pacientes con cáncer mamario, tanto perras como gatas. Hay que recordar siempre que las radiografías que se indican para metástasis pulmonar deben de ser radiografías de 3 proyecciones, por lo menos, 2 proyecciones laterales y una ventrodorsal o dorsoventral. O algunas veces pues hacemos las 4, ¿no? Si hay una lesión sospechosa que queremos confirmar, pero mínimo son estas 3 proyecciones. En el caso de las gatas hay que recordar que la metástasis es muy común, y en este caso las pacientes cuando presentan metástasis pueden llegar a tener disnea secundaria a derrame pleural. Esto es algo que sucede mucho más frecuente en las gatas que en las perras, y de hecho pues es algo que vemos de manera relativamente frecuente cuando las pacientes tienen cáncer de mama y desarrollan metástasis pulmonar. Es frecuente que veamos en las gatas estas efusiones neoplásicas. Tratamiento quirúrgico, acuérdense que dijimos tratamiento quirúrgico es indispensable. Este tumor es un tumor quirúrgico y debemos abordarlo con cirugía a medida de lo posible y lo antes posible. Pero los criterios de cirugía son distintos en las perras y en las gatas y por eso las vamos a separar. Entonces, vamos a hablar de qué dosis de cirugía se necesita en las perras. Para saber la dosis de cirugía o qué dosis vamos a emplear de cirugía, vamos a tener que pensar también en los objetivos de esta cirugía. La cirugía que tiene como objetivo obtener márgenes libres, márgenes limpios, puede tener distintas dimensiones. Puede partir desde una nodulectomía. La nodulectomía es la cirugía que se define como la resección únicamente del nódulo neoplásico con un margen periférico de 1 centímetro y un plano profundo. Esto es en tumores superficiales, desplazables, no adheridos, tumores pequeños menores a 1 centímetro. La nodulectomía es una cirugía que puede obtener márgenes libres y eso puede ser definitivo para un tumor pequeño. Sin embargo, vamos a ver más adelante el motivo por el cual algunas veces no se recomienda esta cirugía conservadora y por qué a veces puede ser una buena opción. Está la mastectomía simple. La mastectomía simple la vamos a indicar en los tumores localizados mayores a 1 centímetro, pero no mayores a 2 centímetros. Estos tumores generalmente presentan ya invasión de piel
o invasión hacia la fascia abdominal, y los márgenes deben ser por lo menos de 2 centímetros alrededor del tumor. Si esos márgenes los cumple una mastectomía simple, la mastectomía simple puede ser suficiente para el control local. La mastectomía regional generalmente la dividimos como la resección de las glándulas en bloque 1, 2 y 3, o 3, 4 y 5. Si hablamos de que las perras tienen 5 pares de glándulas, las glándulas torácicas son las primeras en cuanto a la numeración, y generalmente, si tenemos un tumor como aquí en el esquema, en la glándula 5 derecha, y ese tumor es un tumor mayor de 2 o 3 centímetros, está adherido, está cercano, o entre 2 glándulas, podemos indicar aquí, o hay varias lesiones, ¿no? También puede ser, podemos indicar la resección en bloque de las glándulas 3, 4 y 5, y esta sería la resección de las glándulas en bloque 1, 2 y 3. Obviamente en estos casos es frecuente, no es frecuente, pero es lo que sí debería ser frecuente es la evaluación de los ganglios regionales. En el caso de este tipo de resección, hay que hacer una evaluación del linfonodo inguinal. El linfonodo inguinal generalmente se retira en bloque con la mastectomía, si la hacen lo suficientemente caudal y amplia. El linfonodo debe ir en su mastectomía, y en el caso de la resección de glándulas torácicas, el linfonodo hay que revisarlo antes de cirugía, y si está agrandado, entonces lo pueden retirar en bloque. Algunas veces, si es el linfonodo axilar está normal, es muy difícil encontrarlo, la disección puede ser un poco ruda, y aún así ser bastante difícil de encontrar si está de tamaño normal. Entonces se considera que es correcto, por decirlo de alguna manera, dejarlo si está normal, si no lo encuentran en la revisión quirúrgica. Y bueno, está la mastectomía radical, que se emplea cuando hay enfermedad extensa, se retira toda la cadena mamaria, puede ser unilateral o puede ser bilateral. Esto se indica cuando hay masas más grandes o masas múltiples en toda la cadena mamaria, y si hay que hacerla bilateral, algunas veces se recomienda hacerlo en dos tiempos. No siempre, pero por lo regular yo sí prefiero. Quizás varía un poco, depende del cirujano, aquí la indicación o la opinión al respecto. Evidentemente yo no soy cirujana, pero sí trabajo con bastantes cirujanos y bastantes buenos, y por lo general coincidimos en hacerla en 2 pasos. Aquí viene entonces la importancia de los motivos, no de por qué hay ciertas desventajas o por qué es importante tener los objetivos claros de la cirugía. Porque hacer cirugías conservadoras tiene ciertas desventajas, y lo pongo entre comillas porque no necesariamente son desventajas si nuestros objetivos coinciden con el resultado de esta cirugía. Antes que nada es importante recordar las especificaciones que dimos para estas cirugías. Las cirugías conservadoras me refiero a nodulectomías y mastectomías simples. Si ustedes siguen las indicaciones del tamaño y características de las lesiones para hacer estas cirugías, entonces vamos a tener algunas desventajas. Si ustedes encima hacen estas técnicas con tumores más grandes o tumores que evidentemente no cumplen con los requisitos que mencionamos, entonces van a tener ahí sí muchas más desventajas y complicaciones. Entonces, una de las desventajas de hacer una cirugía conservadora es que no vamos a reducir el riesgo de nuevos tumores en otras glándulas de la misma cadena. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros hacemos una mastectomía simple de la glándula 5, por supuesto que sigue habiendo riesgo de que la paciente desarrolle tumores en las otras 4 glándulas de esa misma cadena. Cuando hacemos mastectomías regionales, por ejemplo, o radicales, pues evidentemente vamos a reducir el riesgo de que haya lesiones o nódulos en el resto de las glándulas, pero
ahí hay que considerar que no necesariamente las otras glándulas van a presentar un tumor en un futuro. Otra desventaja es que si hacemos una nodulectomía, en esa glándula mamaria donde ustedes hicieron la nodulectomía, el mismo tejido mamario, pues, o sea, se quedó el tejido mamario que dio origen a este nódulo que ustedes retiraron y que, por supuesto, pues estamos hablando de la situación en la que este nódulo fue maligno. Se quedó ese tejido mamario y, por supuesto, ese tejido mamario podría producir otro nuevo nódulo y si ya produjo uno maligno, pues no sería nada raro que produjera otro. Esa, por ejemplo, sería una desventaja de hacer solo la nodulectomía y dejar el tejido mamario. Es importante considerar que la paciente, si ustedes hacen nodulectomías o mastectomías simples, la paciente puede llegar a requerir más de un procedimiento quirúrgico para el control local. A fin de cuentas, pues hay que recordar que tiene 10 glándulas. Y cada una es independiente, cada una puede producir tumores. Si la paciente desarrolla cáncer en una de las glándulas, asumimos que tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer en alguna otra. Sin embargo, algunas veces se considera también que hacer cirugías radicales ante la presencia de un solo tumor y pequeño puede ser un exceso de tratamiento. Esto va a depender algunas veces de la edad de la paciente, porque si la paciente es muy joven, quizás valga la pena sí ser un poco más radical en la cirugía. Sin embargo, como las situaciones son variables y las pacientes son variables, hay motivos por los cuales seguimos haciendo cirugía de cierta forma conservadora. Igual, recordando especificaciones de esta cirugía, ¿no? Tumores muy chiquitos y con las características que mencionamos. Pero sucede que a veces tenemos pacientes gerontes que tienen una expectativa de vida corta. O sea, yo he operado tumores mamarios en pacientes de 15 años. Entonces, allí quizás no me preocupa mucho lo que va a pasar en 2 años, no me preocupa mucho si la paciente puede tener tumores en la glándula mamaria torácica craneal y yo le operé la inguinal. Allí quizás lo que me preocupa sea que la cirugía sea más corta, facilitarle la recuperación, mantenerla con calidad de vida y pues facilitarle en general la cicatrización, ¿no? Tener una cirugía moderada que no sea algo que comprometa su salud o su recuperación. Puede ser también, llegamos a tener también pacientes con otras comorbilidades. A veces tenemos pacientes cardiópatas, pacientes diabéticas, pacientes con insuficiencia renal, y eso puede ser un factor para hacer una cirugía más conservadora y no ser tan radical. Y algunas otras veces incluso está la decisión del propietario. Algunas veces nosotros podemos como pensar o considerar que el propietario no debería de tener influencia en esta decisión, pero pues la tiene. A fin de cuentas, nosotros explicamos por qué es buena una cirugía conservadora y por qué es mejor una cirugía más amplia. Pero algunas veces el propietario puede decir, yo preferiría que hagas una cirugía conservadora y en el caso de que mi perra sea aquella que desarrolla tumores en las otras glándulas, entonces se hará otra cirugía. ¿Y por qué sí se pone un poco o se toma un poco la opinión del propietario? Pues porque la cirugía conservadora bien seleccionada no compromete el pronóstico del paciente. Si el procedimiento que vamos a hacer o si lo que quiere hacer el propietario compromete el pronóstico del paciente, generalmente no lo tomamos en cuenta. Pero si la decisión no compromete el pronóstico del paciente, creo que es correcto permitirle al propietario tomar una decisión. Al menos recientemente tuve una experiencia muy cercana con una familiar con cáncer de mama y al momento de sugerirle la cirugía, bueno, pues le dieron a escoger. Si ella escogía cirugía conservadora,
tenía buen pronóstico. Si ella escogía mastectomía radical, tenía buen pronóstico. Entonces, pues se lo dan a escoger porque la decisión no va a comprometer el pronóstico del paciente. Entonces, en ese escenario, me parece a mí importante platicarlo con el propietario y tomar una decisión en conjunto. Ojo con esto, porque no está reportado que haya diferencia en la sobrevida de las pacientes con cirugía conservadora versus cirugía radical, a menos que sus bordes hayan quedado sucios. Eso sí puede, obviamente, eso sí es otra cosa, eso sí compromete el pronóstico de la paciente. Estamos hablando de una cirugía conservadora, bien seleccionada, que obtuvo márgenes limpios. Si ustedes tienen una cirugía conservadora y obtienen márgenes sucios, hay que volver a entrar a cirugía y hay que ampliar la cirugía. Eso es definitivo, eso no está a discusión. No hacerlo, ahí sí, pone o compromete la expectativa de vida de la paciente y la evolución de la enfermedad, porque ahí no va a haber un nuevo tumor en una glándula independiente. Ahí lo que vamos a presenciar es una recurrencia, lo cual sí afecta en el pronóstico. Obviamente, excepciones a la cirugía, el carcinoma inflamatorio. El carcinoma inflamatorio, algunas veces, la mayoría de las veces, lamentablemente, nos llega con estas características. Es evidente que esto es un carcinoma inflamatorio. Vemos cómo pues, las lesiones se bajan, de hecho, hasta los miembros, hasta la cara interna de los miembros. El infiltrado perivulvar. Esto de ninguna manera es quirúrgico. Y lo sigo poniendo porque he observado que sigue habiendo médicos que entran a operar esto. Y la verdad es que esto acaba en un desastre total. Muchas veces la cirugía ni siquiera cicatriza y la recuperación es terrible, con mucho dolor. Hay algunas veces que encontramos tumores agresivos como carcinoma inflamatorio, pero en una etapa muy, muy, muy temprana, que tuvimos esa suerte. Llegamos a operar y cuando el resultado nos dice carcinoma inflamatorio, pues hay que observar los márgenes. Si los márgenes están limpios, la paciente tiene mal pronóstico, pero no tan malo como si no lo hubiéramos operado. Si la paciente tiene bordes sucios, entonces la paciente tiene mal pronóstico y seguramente tendrá recurrencia en el primer mes postquirúrgico. Entonces sí es muy importante calcular nuestra dosis quirúrgica de acuerdo al tamaño del tumor. Si el tumor es accesible para cirugía, se opera. Si el tumor evidentemente no lo vamos a controlar con cirugía, no tiene ningún caso retirar una parte del tumor, y menos si se sospecha de carcinoma inflamatorio. De hecho, empeoramos bastante la calidad de vida de la paciente. ¿Qué dosis de cirugía vamos a calcular en las gatas? En las gatas sí es una decisión bastante más uniforme, bastante más clara. Ante cualquier tumor mamario en las gatas de cualquier tamaño, la cirugía es una mastectomía radical. Igual, si es de un nódulo único, la indicación es mastectomía radical unilateral. Si hay lesiones de los dos lados, pues tendrá que ser una mastectomía radical bilateral. La mayoría de las veces se hace la mastectomía y aún así tenemos riesgo de recurrencia. Pero si ustedes hacen una mastectomía parcial, en este caso, por ejemplo, si vemos aquí el tumor y ustedes hacen una mastectomía parcial, la probabilidad de que tengan tumor en las dos glándulas que dejaron es arriba del 70%. Y eso compromete el pronóstico de la paciente. La sobrevida se acorta únicamente por haber presentado recurrencia. Ahí se me olvidó que traía esos comentarios. Posibles excepciones a estos criterios. ¿Sí? Dijimos, tenemos el criterio muy claro, es un nódulo, mastectomía radical. Esto siempre aplica así en las gatas. Y podría aplicar, de hecho, en una paciente, en una perra muy joven, como una medida preventiva.
Pero ¿qué excepciones tendríamos a este criterio? Pues que la gata sea muy geronte, una gatita muy vieja, una gatita deteriorada, una gatita con insuficiencia renal, con hipertiroidismo, o una gata que tiene un tumor que le duele, pero que ya tiene metástasis pulmonar. Si ese es el caso, entonces hacemos la cirugía por calidad de vida, pero no, quizás no estamos preocupados porque haya no tanto recurrencia, sino una presencia de tumores nuevos en las dos glándulas que dejamos, porque sabemos que la metástasis pulmonar se nos complicará seguramente antes de la presencia de estos nuevos tumores. Hay excepciones, pero son excepciones muy puntuales. En todos los demás casos es muy claro el tipo de cirugía que se necesita. Después de cirugía, por supuesto, todo se manda a histopatología. Aquí les recomiendo ampliamente que siempre manden su tejido completo. Es frecuente que me lleguen reportes de patología de médicos que recortan el tumor mamario, casi que lo pelan y mandan el tumorcito a analizar. Y eso pues obviamente nos quita un montón de características en el reporte de histopatología que son súper importantes para nosotros para evaluar pronóstico y tratamiento, decidir tratamiento. Y entonces les recomiendo que siempre manden su tejido completo, su tejido quirúrgico como lo retiraron, para el análisis de histopatología. Este análisis nos va a dar información importante para decidir, por ejemplo, a cuáles pacientes le vamos a dar quimioterapia. De hecho, con eso es con lo que decidimos a qué paciente le vamos a dar quimioterapia en el caso de las perras. Hay que solicitarles a los patólogos que nos hagan los grados histológicos de los carcinomas mamarios, porque no necesariamente todos los patólogos los reportan. Entonces hay que solicitarlo para que tengamos esta información disponible y esto también nos ayuda a tomar decisiones. A veces pasa que el patólogo no lo hace porque cree que nadie lo ocupa y que nadie lo necesita y que a nadie le importa. Y conforme nosotros lo vamos solicitando, lo van integrando a sus reportes diarios. Hablando de la quimioterapia, tenemos ciertos objetivos muy particulares con la quimioterapia. Un objetivo que es el adyuvante, que es el más frecuente por el cual la indicamos, es retardar el tiempo de aparición y en el mejor de los casos evitar metástasis. Otro objetivo es reducir el tamaño del tumor de manera local, que sería en el set paliativo, como en el caso de un carcinoma inflamatorio. Otro objetivo es en las pacientes con metástasis pulmonar, que también se considera paliativo. En el caso de las perras vamos a tener algunos factores que nos indican, o algunas características que nos indican que esa paciente debe de recibir quimioterapia. Y les voy a mencionar algunos. Generalmente, con uno de estos es suficiente para indicar quimioterapia. El grado histológico alto, o grado 3, es un criterio. Si en el reporte de histopatología nos reportan permeación vascular o linfática, si encontramos metástasis a linfonodos y si tenemos tumores mayores a 5 centímetros. Si tenemos tipos histológicos de alto grado, como carcinomas sólidos, carcinosarcomas, comedocarcinomas, sarcomas, carcinomas anaplásicos, esos tipos histológicos se consideran de alto grado y por lo tanto requieren quimioterapia adyuvante. Y también algunas veces nos apoyamos la decisión con características clínicas, como si el tumor infiltraba la piel, si era un tumor fijo adherido, si estaba ulcerado, si era un tumor que creció extremadamente rápido. Eso también nos ayuda a tomar las decisiones. Los protocolos de quimioterapia que administramos en las perras generalmente incluyen estos fármacos: doxorubicina, ciclofosfamida y 5-fluorouracilo. Son las 3 drogas principales que utilizamos para el tratamiento quimioterapéutico del cáncer mamario en perras, y esto en gran medida se basa pues en el tratamiento principal
de quimioterapia en mujeres, que es el protocolo FAC, que incluye precisamente estos 3 fármacos. Realmente no hay muchos estudios que nos indiquen cuál es el mejor protocolo o comparación entre protocolos, pero lo que sabemos es que hay una tendencia de las pacientes que reciben quimioterapia a tener sobrevidas más largas. Esto es totalmente comparable con lo que sucede en mujeres, y estas drogas son las que se han utilizado para precisamente obtener estos resultados. Por lo tanto, son las drogas pues, que usamos de manera rutinaria para el tratamiento de cáncer mamario también en perras y gatas. En perras, ahora vamos a ver los protocolos. Este es uno de los protocolos adyuvantes que se puede utilizar, que es 5-fluorouracilo con ciclofosfamida. Estos medicamentos se ponen el mismo día, una vez por semana, por 4 semanas. Otro protocolo adyuvante es el protocolo AC, que combina doxorubicina con ciclofosfamida y son ciclos de 21 días. Y está el protocolo combinado precisamente con doxorubicina, ciclofosfamida y 5-fluorouracilo, que es el protocolo FAC, también en ciclos de 21 días. Cuando hablamos de protocolos paliativos, que son para aquellas pacientes que tienen metástasis pulmonar o que no son candidatas a cirugía, consideren que en los protocolos por lo regular deben de incluir doxorubicina. Estos protocolos paliativos se pueden combinar con AINES de mantenimiento y lo pueden combinar también con ciclofosfamida o con 5-fluorouracilo, pero la base de los protocolos paliativos debe ser doxorubicina. Cuando dar quimioterapia en gatas, hay algunos criterios como que el tumor sea mayor a 2 centímetros, todos los que mencionamos en las perras, y aquí hay que considerar la falta de evidencia de a cuáles pacientes felinas darles quimioterapia y contraponerlo con el alto potencial metastásico de este tumor. Es decir, en lo particular, ante la claridad de que solo las pacientes con tumores mayores a 2 centímetros se vean beneficiadas de quimioterapia, aunado a la experiencia propia de haber visto pacientes con tumores más pequeños y metástasis pulmonares en etapas tempranas, mi criterio en este caso es a todas las pacientes felinas, a todas las gatas con cáncer mamario, indicarles quimioterapia adyuvante. He tenido pacientes con tumores del tamaño de un arroz, de un granito de arroz, con metástasis a linfonodos. He tenido pacientes con tumores menores a 1 centímetro con metástasis pulmonares, y eso me lleva a pensar que, además de haber revisado la literatura reciente, y a fin de cuentas no hay como un consenso o no hay como una seguridad de que solo las pacientes con tumores mayores a 2 centímetros se ven beneficiadas. Entonces, con esta combinación de factores, mi criterio es indicarles quimioterapia adyuvante a todas las pacientes que por diagnóstico de histopatología tienen cáncer mamario. La quimioterapia en gatas, por lo regular, incluye estos 2 medicamentos, que es doxorubicina y ciclofosfamida. Y aquí aguas con el 5-fluorouracilo, que sí está indicado en perras, pero que está prohibido en gatas. No se vayan a confundir, no vayan a aplicar el protocolo de perras con 5-fluorouracilo en gatas, porque en las gatas es mortal, es súper tóxico y seguramente con una dosis será suficiente para causar la muerte de la paciente. Como quimioterapia adyuvante podemos utilizar doxorubicina, solita cada 3 semanas, o un protocolo combinante doxorubicina con ciclofosfamida, también en ciclos de 21 días. ¿Cuál va a ser el papel del veterinario en esta enfermedad? ¿Cómo vamos a tener nosotros impacto en la evolución de esta enfermedad en nuestra población de pacientes? Pues de entrada hay que hacer concientización de los propietarios acerca de la esterilización temprana. Como les mencionaba, de manera personal, quizás considero que
en mi mascota dejaré que tenga un ciclo, un celo, y se esterilizará después del primer celo, pero no más allá de ese tiempo, no a los 5 años, no a los 6 años. Hay que concientizar a la gente a este respecto. También hay que concientizar a los propietarios acerca de hacer revisiones periódicas en sus mascotas, sobre todo a partir de los 7 años. Exactamente como sucede con las mujeres, las perras, las gatas deben de hacerse revisiones del tejido mamario de manera rutinaria, sobre todo a partir de los 7 años, que es cuando empezamos a ver un aumento en la incidencia de cáncer de mama. Si nosotros no concientizamos a los propietarios acerca de esto, pues tampoco es que ellos son adivinos, o sea, ellos tampoco van a adivinar que tienen que llevar a las pacientes a sus chequeos periódicos. Entonces hay que empezar a educar esta parte con los propietarios. Hay que integrar la revisión completa de glándulas mamarias como parte del examen físico en las hembras. También nosotros como veterinarios es importante que vayamos anexando este tipo de revisiones rutinarias en nuestras pacientes hembras y sobre todo si son pacientes gerontes. El examen físico general, pues por lo regular va enfocado a ciertas constantes. Debemos de incluir estas revisiones también de manera rutinaria. Ante la detección de un nódulo, necesitamos dar seguimiento y abordaje diagnóstico. No es como detectamos el nódulo, se lo platico al propietario y bueno, ya ahora los dos sabemos que tiene un nódulo. No, debemos de dar seguimiento y debemos de averiguar qué es este nódulo, de tener un diagnóstico definitivo. No mantener estos nódulos en observación sin diagnóstico. Eso es, de cierta manera, incluso hasta negligente. Y eso nos va a permitir, por supuesto, operar en etapas más tempranas. Operar en etapas más tempranas, por supuesto, pues nos va a permitir mejorar el pronóstico de las pacientes y curar a más pacientes. Además, debemos de hacer una evaluación integral de las pacientes, no solo quitar el tumor y olvidarse de la paciente. Debemos de hacer una evaluación integral de los tumores y debemos de indicar quimioterapia en los casos que lo ameriten. Si ustedes consideran que esto es algo que no les corresponde o que no les interesa o que simplemente no saben cómo hacerlo, apóyense en los médicos que son o que se dedican a oncología o que son oncólogos y nosotros les podemos apoyar con esta situación. Algunas veces tengo colegas que solo me mandan el reporte, las fotos y me preguntan, ¿consideras que sería bueno darle quimio? Hago un par de preguntas y con las respuestas le puedo dar mi opinión. Por supuesto, no es una evaluación directa, no estoy evaluando yo a la paciente, no la operé, no vi todo el previo, pero se les puede dar una opinión por lo menos bien orientada de cuál sería la decisión de acuerdo a los estudios. Y por supuesto no se olviden de las pacientes, si hacen un diagnóstico de cáncer mamario, pues esa paciente va a necesitar seguimiento oncológico y hay que estar pegados a ellas haciendo sus evaluaciones regulares cada 3 meses. Estas revisiones son de la cicatriz, de los ganglios regionales y de los pulmones, con estudios radiográficos también. También hacemos ultrasonido de abdomen, aunque es menos frecuente que el cáncer de mama migre a órganos abdominales, no es imposible. Entonces, hacemos evaluación también con ultrasonido abdominal. El ultrasonido lo indicamos cada 3 o 6 meses, también dependiendo de la facilidad del propietario, pero es parte del seguimiento oncológico. Y eso sería todo. ¿Estás por ahí, Alex? Aquí estamos. Muchas gracias, Angelina. Bueno, ahí ahorita le voy a pedir a la doctora Angelina que deje de compartir su pantalla, pero quiero que se quede unos minutitos para que vean su correo, que aquí lo tienen en la diapositiva, por si pues seguramente tienen alguna duda que no podamos solucionar hoy, pues yo creo que la doctora Angelina con gusto podrá leer sus correos. Entonces, doctora, ¿puedes dejar de compartir tu pantalla, por favor?
Ujú. ¿Ok? Y ahora yo voy a compartir la mía muy brevemente para hacer un anuncio antes de empezar con con las preguntas. Denme un segunditito. Y ahí estamos. Compartir. Ok, quiero compartirles mi pantalla para hacerles el anuncio de que el miércoles 25 de noviembre, de 10 a 7 de la noche, vamos a tener nuestra jornada virtual de oncología veterinaria. Normalmente tenemos un congreso anual de manera presencial, pero bueno, por obvias razones, esta vez será una jornada virtual. Ahí tenemos los costos para profesionales socios, profesionales no socios y estudiantes. Y aprovecho rápidamente para enseñarles el programa, donde vamos a tener pláticas de cirugía, de oncología médica, otra vez con la doctora Angelina hablando de mastocitoma en gatos, pláticas de patología clínica y anatomopatología, imagenología, electroquimioterapia, tratamiento analgésico en pacientes oncológicos y bueno, el doctor Carlos Castro, que es uno de nuestros asociados, junto con Elizabeth Morales y Berenice Mesa, son nuestros miembros de la asociación que van a estar este año dándonos pláticas. Pero bueno, ese era un comercial nada más. Voy a dejar de compartir mi pantalla y aquí estamos. Doctora, primero que nada, antes de empezar a leer unas preguntas que tenemos algunas interesantes, quiero mandar saludos porque nos mandaron muchos saludos de, obviamente, de la Ciudad de México, del Estado de México, de León, Guanajuato, de Santa Elena, de Monterrey, de Argentina. Entonces, pues muchísimos saludos. Oncogenes Genómica nos mandó abrazos genómicos, entonces, pues, de regreso. Pero bueno, voy a empezar con algunas preguntas. Antes también quiero decirles que los que no alcanzaron a ver este live, creo que se queda grabado en el Facebook un ratito, pero de todos modos lo vamos a subir también a YouTube, a nuestro canal de YouTube de Amoncovet. Entonces, por si lo quieren ver después, pues estará en YouTube. Bueno, dice Alba Morales, en una paciente de 3 años entera y tiene un nódulo, ¿considera previamente cirugía conservadora del nódulo o primero la OVH o ambas? Ok, esa es una muy buena pregunta justo porque pone, digamos, desafía los criterios, digamos, convencionales de cirugía. En primera, creo que la OVH es mandatoria, o sea, eso no lo pondría a discusión. Las pacientes tienden a tolerar bien la OVH junto con la mastectomía, a menos que sea una mastectomía radical bilateral, que puede ser quizás demasiado con una OVH, pero la respuesta a la OVH es sí, por supuesto, sí OVH. Sí, durante la cirugía, o sea, sí al mismo tiempo de la cirugía, siempre y cuando la cirugía sea una mastectomía regional o una mastectomía simple. Si es una mastectomía radical, habrá que considerar ahí un poquito la tolerancia de la paciente al dolor. Pues si tiene 3 años, difícilmente va a tener otras comorbilidades, pero si la decisión de cirugía es una mastectomía simple o una mastectomía regional, no habría ningún problema por hacer la OVH al mismo tiempo que la mastectomía. Ahora, ¿qué cirugía en una paciente de 3 años con un nódulo? En estas pacientes precisamente es donde la dosis quirúrgica se justifica que sea más amplia. ¿Por qué? Porque la paciente va a tener una expectativa de vida bastante grande. Si hablamos de una paciente de 3 años, probablemente la expectativa de vida esté por ahí, o sea, tenga una sobrevida posterior a tu cirugía de unos 10 años. Entonces, en esos 10 años, la probabilidad de que otros nódulos de esa misma cadena, de que otras mamas de esa misma cadena desarrollen nuevos nódulos, se incrementa de manera importante. Entonces, creo que en este caso, una buena decisión sería realizar una mastectomía regional, la resección de 3 glándulas, incluyendo obviamente la glándula donde está el nódulo, y con esto tenemos una dosis quirúrgica amplia, pero justificada porque la paciente es joven. Esa sería una de las pocas indicaciones para hacer una cirugía más amplia. Y en una paciente tan joven no indicaría una nodulectomía,
porque estamos, como dicen por ahí, estamos buscándole mucho, dejando el tejido mamario que originó un tumor mamario, y pues obviamente la probabilidad de que ese tejido desarrolle otro tumor en un futuro pues es bastante alta. Entonces ahí no me arriesgaría con una nodulectomía. Claro, aún no sabemos el origen de este tumor, no sabemos si es benigno o es maligno. Entonces, algunas veces se hace una nodulectomía como un método de diagnóstico para entonces decidir ampliar la dosis quirúrgica a una mastectomía regional. Eso podría ser una alternativa. Si por punción, si por citología tienes diagnóstico de que la lesión es maligna, es cáncer, o ya tienes una biopsia que te confirma que esto es cáncer, entonces una mastectomía regional me parece una excelente opción. Gracias, doctora. Igual en lo que llegan otras preguntitas, siguen mandando muchísimos saludos. Fíjate, desde Morelia, Michoacán, desde Pachuca, desde Arequipa, Perú. Entonces, muchos saludos, muchísimas felicitaciones, entre ellos de la doctora Laura Romero y Romero, Qué nuestra raro, se conectó. expresidenta de la asociación. Pero bueno, entre más preguntas. Elena Porras, desde León, Guanajuato. ¿Qué tratamiento se puede dar para carcinoma inflamatorio y cuál sería el tiempo de vida estimado? Mira, el carcinoma inflamatorio tiene una expectativa de vida menor a 3 meses de entrada. Estamos asumiendo que es un carcinoma inflamatorio no quirúrgico. Si te tocó la suerte de tener un tumor mamario en etapa temprana, operarla y tener márgenes limpios y que el histopatológico te diga era carcinoma inflamatorio, entonces la expectativa de vida es corta, pero a lo mejor estaríamos considerando unos 8 o 10 meses con quimioterapia adyuvante. Eso es sumamente raro. Generalmente no suceden así las cosas, sino que nos llegan cuando de manera clínica es evidente que esto es un carcinoma inflamatorio, que es como la imagen que les puse por allí. Cuando ese es el caso, podemos utilizar, yo he utilizado el protocolo FAC, protocolo con doxorubicina. Estamos hablando de perras. Es una perrita, ¿verdad, Alex? ¿O gata? No menciona. Bueno, en el caso de una perra, utilizo el protocolo FAC, que es 5-fluorouracilo, ciclofosfamida y doxorubicina. He tenido respuestas favorables, pero las respuestas son súper cortas. O sea, respuestas favorables me refiero, disminuye la inflamación, disminuye el eritema, disminuye el dolor, esto siempre combinado con AINES, pero la respuesta es de 1 mes, 2 meses. Igual acaba progresando, igual acabamos tomando la decisión de eutanasia. En un tiempo muy corto, expectativa de vida muy corta. Y en Estados Unidos me tocó ver pacientes con carcinoma inflamatorio que se sometían a radioterapia para control pues local, paliativo, y lo que me comentaban es que la sobrevida es igual, o sea, 3, 4 meses, a pesar de hacer radioterapia y quimioterapia. Entonces, pues no tiene muy buen pronóstico. De hecho, cuando diagnosticamos este tumor, necesitamos empezar a platicar con los dueños acerca de calidad de vida y pues hacer un poco de trabajo con la parte del manejo del duelo y de la pérdida que se avecina, porque sucede bastante rápido. Gracias. Dice también Elena Porras que si pudieras, por favor, repetir la clasificación histológica. ¿La clasificación histológica? ¿Cómo la clasificación histológica? Yo creo que se refiere a los grados nada más. Pues los grados es 1, que es el bien diferenciado, 2, moderadamente diferenciado y 3, indiferenciado. Yo supongo 1, que... 2, 3, ajá. Ok. O si se refiere a los tipos histológicos de alto grado, no sé si sea eso, están los carcinomas sólidos, anaplásicos, carcinosarcomas, comedocarcinomas, sarcomas de glándula mamaria y osteosarcomas de glándula mamaria. Perfecto. Luego dice Joy LB. Ella tiene 2 preguntas. La primera, ¿cuál es
el o los parámetros para determinar o sospechar de un carcinoma inflamatorio? ¿Ayudará una citología previa? Sí, sí puede ayudar. Una citología puede ayudar a orientarnos en el diagnóstico, pero la realidad es que por lo regular necesitamos una biopsia para confirmar que es un carcinoma inflamatorio por el infiltrado cutáneo, el infiltrado linfático también. Sin embargo, ahí yo te voy a decir que si tienes una paciente que tiene las características que mostramos aquí del carcinoma inflamatorio, puede ser que tu paciente tenga otro tipo de cáncer mamario, pero si lo encuentras ya con el aspecto de un carcinoma inflamatorio, la realidad es que el pronóstico, la expectativa es la misma. Entonces, allí algunas veces yo cuestiono de qué tanto nos sirve hacer una biopsia. Si tus opciones son las mismas, el pronóstico es el mismo y la evolución clínica va a ser bastante similar y pues vamos a acabar tomando las mismas decisiones. Entonces, si físicamente tienes infiltrado a la piel, eritema generalizado, involucro de varias glándulas, porque se hacen como unas placas, no puedes delimitar un nódulo, sino que se hace una placa gruesa, acartonada, la glándula mamaria. Edema de los miembros pélvicos. Es frecuente que el tumor baje hacia la cara medial de la región femoral, sobre la piel precisamente que está allí. Es frecuente que se extienda, que vaya como una irritación generalizada, pero se siente acartonado. Yo creo que, o sea, si el aspecto es ese, muy probablemente es un carcinoma inflamatorio. Pero podría ser que no sea un carcinoma inflamatorio, que sea un carcinoma, vamos a suponer, un carcinosarcoma, que pues te llegó en una etapa tardía. Bueno, saber si es uno o es otro no va a cambiar mucho la expectativa de la paciente y lo que tú tienes que hacer con esa paciente, que en este caso son cuidados paliativos. Gracias. Y la segunda pregunta de Joy dice, ¿qué se sabe del estradiol sérico como factor pronóstico? Y menciona, escuché en una charla del doctor Pachi Clemente que podría ayudar en la decisión de si hacer OVH al momento de la mastectomía o no hacerlo. Sí, sí podría ayudar para tomar la decisión de hacer OVH. Sin embargo, la realidad, de manera rutinaria yo no lo mido y de manera rutinaria indico OVH. Quizás no me interesa mucho en lo particular saber si mi paciente necesita o no la OVH para mejorar su pronóstico, porque el hecho de dejar allí las hormonas sexuales va a favorecer que la paciente tenga algunos otros problemas o pueda tener desarrollo de neoplasias en órgano reproductor, o sea, ovario, útero, y además la influencia de estas hormonas, o sea, estás como refiriendo bueno, se lo quito o no porque el tumor sea sensible o no a estas hormonas. Pero la presencia y la permanencia de estas hormonas va a favorecer la incidencia de nuevos tumores en un futuro. Entonces, pues de manera general no decido dejar los ovarios si una paciente tiene cáncer de mama. Generalmente indico retirarlos. No veo por qué no hacerlo, pues. De acuerdo. Dice, igual antes de continuar con las preguntas, nada más te platico que siguen llegando un buen de saludos y un buen de felicitaciones. Muchas gracias por la plática. Por ahí dice Mónica Suárez, gracias, excelente plática. La doctora habla muy claro y conciso. Saludos desde Aguascalientes. Sí. Ay, muchas gracias. Pero hay muchos, ¿eh? Y Chel Saavedra, Tere Tamariz, muchísimos saludos y excelente plática. Pero bueno, vamos con preguntas. Dice Moisés Velázquez. Tiene dos preguntas. La primera solo es, ¿la vincristina sí se puede usar como quimio en tumores mamarios? La respuesta claramente es no. No es uno de los fármacos que se utilizan.
Y aguas también porque acuérdense que tenemos ciertos objetivos de la quimioterapia en tumores mamarios. Recibí apenas hace una semana una paciente con un tumor mamario sin diagnóstico, pero ya andaba buscando la propietaria vincristina porque su veterinario le dijo que había de dos, o se lo operaban o le daban vincristina, sin diagnóstico. Entonces, la quimioterapia solo es un complemento a la cirugía o es un paliativo si la paciente no es quirúrgica. Pero acuérdense que primero debemos de priorizar el procedimiento quirúrgico y dentro de los quimioterapéuticos que utilizamos como adyuvantes para la cirugía o como paliativos no está la vincristina. Perfecto. Y bueno, Moisés Velázquez hace una segunda pregunta. Dice... Perdón, ahí a lo mejor algo que sí podríamos utilizar que no mencioné es carboplatino, por ejemplo, es una alternativa a la doxorubicina. Perfecto, perfecto. Dice Moisés, ¿recomienda usar CBD como parte parcial del tratamiento paliativo? Sí, pues en general, hablando de una paciente paliativa, si hablamos de una paciente paliativa con cáncer de mama, hay dos posibilidades. Una es que tiene metástasis pulmonar, la otra es que tiene tumor, el tumor primario, lo cual puede llegar a ser bastante doloroso. Entonces, sí me parece que el uso de CBD con fines analgésicos puede ser un buen complemento en el manejo paliativo de un paciente oncológico. No por iniciativa mía, pero sí por iniciativa de algunos propietarios, lo hemos estado integrando al manejo integral del paciente paliativo oncológico y pues de alguna manera los resultados subjetivamente son favorables de acuerdo a la percepción de los dueños. Y bueno, pues a fin de cuentas es algo que puede sumar al control de dolor. Entonces sí lo recomiendo si el dueño lo quiere hacer. Perfecto. Y ya empiezo a recomendarlo, ¿eh? O sea, igual si hay mucho dolor, estamos manejando ya varios fármacos, estamos con gabapentina, estamos en algunas gatas usamos bupreoral, estamos con AINE, estamos con tramadol y sigue habiendo dolor y la paciente fuera de eso tiene calidad de vida. Sí he empezado ya como a integrarlo, es decir, bueno, si quieres podemos intentar CBD y ver si ayuda un poco. Excelente, yo también estoy de acuerdo con eso. Luego dice Marx Plasencia. Un ejemplo, una paciente entera de 9 años, ¿se recomienda mastectomía en conjunto con la OVH? Depende de la magnitud de tu mastectomía. O sea, si me dijeras, voy a hacer una mastectomía radical bilateral, bueno, quizás te recomendaría hacerlo en 2 tiempos, en una la mastectomía y en otro la OVH. Pero si es una mastectomía rutinaria, regional o unilateral, sí lo recomendaría, hacer la OVH al mismo tiempo. Acuérdense ahí nada más que primero hay que hacer la OVH, que es el procedimiento como limpio. Entonces se hace la OVH sin tocar el tejido tumoral, se cierra cavidad y entonces ya se hace la mastectomía. No al revés. Perfecto. Dice Shunashi Olivera, una pregunta que creo que es muy extensa y a lo mejor sería bueno que mejor luego se comuniquen contigo directamente porque dice, ¿en qué tipo de pacientes se debe utilizar cada uno de los protocolos? Mira, te voy a hacer un resumen. La realidad es que no tenemos una referencia, ahí sí. Sabemos que las pacientes se benefician de los protocolos, pero no tenemos una referencia comparativa que nos diga, en este escenario es mejor este protocolo. O si tienes una paciente en este estadio clínico, es mejor el A que el B. De manera general, si los tumores tienen, o sea, yo por ejemplo uso protocolos que incluyen doxorubicina en tumores que tienen metástasis al linfonodo, en tumores de tipo histológico como carcinosarcomas, como comedocarcinomas,
que tienen un tipo histológico, de esos que son terribles. Esos tipos histológicos luego, solo por el tipo de tumor, pueden tener sobrevidas de 6 meses, nada más por el tipo histológico. Entonces, en esos casos utilizo protocolos que incluyen doxorubicina, y algunas veces, si me da digamos, por el tamaño de tumor o por ciertas características que me indican que la paciente necesita quimioterapia, pero no es un tumor de alto grado, puedo utilizar también el protocolo de 5-fluorouracilo con ciclofosfamida como adyuvante. Siempre que sea una paciente paliativa, debe de ir doxorubicina o carboplatino, eso sí. Pero la realidad es como uno le encuentre la lógica a los protocolos hasta ahorita. Por allí Alejandro está haciendo un estudio clínico donde precisamente está comparando estos protocolos para tener un poquito más claro esta situación, porque pues hasta ahorita es como un poquito arbitrario cuál escoge. Y si nos preguntas a todos, te aseguro que todos vamos a escoger distintos protocolos en distintos escenarios. Entonces, pues no hay algo como una regla o una guía estándar para el tratamiento de los tumores mamarios. Generalmente, por eso puse muy limitados los protocolos para no abrir mucho las opciones, pero cualquiera de esos, en teoría, estaría indicado. Gracias, doctora. Todavía tengo por leer 6 preguntas y yo creo que ahí las vamos a detener. O sea, voy a leer estas 6, pero ya. Recuerden que si tienen más dudas, de todos modos ahí la doctora dejó su correo y pues yo creo que con gusto las puede atender. Bueno, antes de continuar con las preguntas... Pondré particular atención en las preguntas que lleguen de esta charla, porque como tú bien sabes, soy malísima para responder correos y mensajes, pero pondré particular atención con las de esta charla. Excelente. Entonces, antes de continuar, solo quiero decir una cosa. María Muñiz pregunta si quedará grabada la plática. Aquí en el Facebook normalmente se quedan y además hoy mismo en la noche la subo al canal de YouTube de Amoncovet. Entonces, por ahí va a estar. Y el MBZ Arquímedes dice, interesante tema y la forma que expone la doctora Angelina es excelente, de una forma concisa y clara, tanto que yo trabajo con bovinos de leche y despertó mi interés por la oncología. Mira, qué padre, qué chido, qué buena onda. Pero bueno, entonces, gracias. Voy a leer el nombre de las preguntas que voy a leer y ahí la dejamos. Voy a leer una pregunta de Jessica Cetina, María Laura Bevilacqua, Ricardo Damián, Gustavo Luna, Roberto Aarón Ramírez y Nicole Muñoz, y ahí le paramos. Ok. Jessica Cetina dice, ¿recomienda electroquimioterapia además de mastectomía? Esa es una muy buena pregunta que te voy a decir que mi respuesta está en proceso. Esto es porque lo he utilizado recientemente para cirugías que potencialmente no van a lograr bordes limpios, y la he utilizado en algunos pacientes transquirúrgicos, o sea, hago la resección de lo que se puede retirar. Y ojo, no son tumores muy grandes, son recurrencias que he operado, he entrado a operar una recurrencia que está adherida a la fascia y que hay metástasis al linfonodo inguinal. Entonces, la probabilidad de que yo saque márgenes allí, o sea, evidentemente va a haber una recurrencia. Y la he estado utilizando transquirúrgica, después con quimioterapia, pues como adyuvante paliativa. Después, pero no he visto los resultados, la verdad, ha sido muy reciente esto, y bueno, pues creo que la opinión se formará después de ver estos resultados. Ante la duda, y en ese escenario en específico, creo que es una opción. En teoría, la electroquimioterapia podría ayudar a disminuir el riesgo de recurrencia. Al menos eso se ha visto, por ejemplo, en sarcomas y sarcomas asociados a sitio de inyección en gatos, que son una pesadilla por la recurrencia, y le ha ayudado. Eso ya es como muy claro el beneficio. Entonces, pues se está utilizando en otros aspectos. Entonces, no te diría que no lo intentes
Si crees que tu mastectomía no tiene capacidad, o sea, no se van a poder retirar márgenes limpios. Y bueno, mi opinión personal la tendré probablemente en unos 8 o 10 meses cuando vea qué pasó con las pacientes donde lo intentamos. Potencialmente va a ayudar, pero no sé, si en 2 meses tengo una recurrencia igual a la que esperaba, pues probablemente deje de hacerlo. Va, muy buena. Dice María Lara Bevilacqua, ¿qué opinas del rol de los inhibidores de tirosina y la terapia metronómica en tumores mamarios? Saludos desde la Riviera Maya. Qué a gusto los que andan por allá. Ahorita no, porque hay huracán. Pero... Ah, sí, pues vivo desconectada del mundo, perdón. Mira, yo creo que son medicamentos que tienen indicaciones muy particulares y los he utilizado para pacientes con metástasis pulmonar. Los he utilizado en un montón de escenarios del cáncer. Algunos escenarios han sido tan malas experiencias que dejé de utilizarlos. Por ejemplo, si la paciente tiene un tumor primario persistente, o sea, si la paciente me llega con un tumor del tamaño de un chihuahueño y no hay manera de operarlo y la paciente tiene mucho dolor y mi única alternativa es darle paladia o darle un inhibidor de tirosinasa y darle quimiometronómica, la verdad ya ni lo hago, porque la respuesta que yo he observado en muchos casos es 0. Sin embargo, si la paciente tiene metástasis pulmonar localizada en alguno de los seguimientos o de primera vez me llega, tomo la radiografía, veo que la paciente tiene metástasis pulmonar, sin dudarlo, lo utilizaría. Inhibidores de tirosinasa y quimioterapia metronómica, porque por experiencia propia he tenido muy buenas respuestas en las metástasis pulmonares, en particular las de cáncer mamario con estos tratamientos. Pero no lo usaría como tratamiento del primario. Algunas veces lo acaba intentando uno porque el dueño insiste mucho y le damos chance 3 semanas a ver qué pasa, pero han sido tan decepcionantes las respuestas que honestamente no lo hago como primera opción. Y no te diría que esperes mucho en ese escenario, pero si la paciente tiene metástasis pulmonar, creo que es una excelente opción. Las dos. Dice Ricardo Damián López, creo que mencionó que se sugiere VH después del primer celo. Yo había leído que se recomienda antes del primer celo porque el porcentaje de apariencia es mucho menor. Corrígeme si estoy mal. Saludos desde Monterrey. No estás mal, doctor, estás bien. La sugerencia tradicional es que sea antes del primer celo. Si esterilizas antes del primer celo, reduces el riesgo de cáncer mamario en un 99.5%. Por una razón muy sencilla, simplemente no se va a desarrollar la glándula mamaria. Al no haber influencia de hormonas sexuales, la glándula no va a tener un desarrollo normal. Entonces, pues el riesgo de cáncer se reduce de manera significativa. Una opinión personal, que no es una regla y que no es un criterio universal, es que yo en particular, por algunos estudios que sugieren que operar antes del primer celo pudiera traer otras complicaciones, particularmente de tipo oncológico, en un grupo muy seleccionado, en razas muy específicas de criadero. Por esos motivos, yo sugiero dejar pasar un celo y entonces hacer la esterilización. Pero esa soy yo. Y por ahí tengo algunos colegas que coinciden, pero no está mal decir, bueno, no, yo quiero prevenir el cáncer de mama a lo más que se pueda, o mi perra no, simplemente tengo 3 perros machos, no puede estar entera, no puede pasar ni un celo. Bueno, pues en ese caso se hará en etapa, o sea, antes del primer celo. Pero esta es una como alternativa, por si lo quieren pensar y considerar. ¿Por qué? Porque a raíz de que yo me enteré de esto, sí cambió mi forma de decidir acerca de la etapa de la esterilización. Pero la esterilización, entre más temprana sea, es mayor la protección contra cáncer de mama. De alguna manera, yo como lo veo yo tengo mi perra, la Caquitas, que algunos conocen ahí por mi Facebook,
Y bueno, ella, la verdad, o sea, prefiero que estarla revisando y si en dado caso desarrolla algún tumor de mama, atender un tumor de mama que atender linfoma o hemangiosarcoma o mastocitoma, que son de los que se observó que subieron un poquito la incidencia en estas razas que se esterilizaron muy temprano. Entonces, pero ese es un pensamiento como asumiendo cosas que parece que suceden en una población muy particular, pero pues a algunos nos da una idea como de que quizás no sea tan bueno esterilizarlas tan chiquitas, pero esa es una opinión personal. O sea, estás en lo correcto. Entre más temprano, menos es el riesgo de cáncer mamario. Perfecto. Dice Gustavo Luna, pregunta difícil. Ahorita que es complicado conseguir quimio, ¿qué otra opción puede ser viable? Pues mira, la mejor opción que tendrías para no dar quimio es ponerte muy activo a la prevención y a la detección temprana. Si haces más detección temprana, más cirugía temprana, vas a necesitar menos quimio. La quimioterapia, pues no sé qué situación estamos viviendo ahorita tan rara. La verdad no terminamos de entender qué está pasando. A pesar de que por ahí hay algunas explicaciones, no termino de entender qué es lo que está pasando, por qué no podemos comprar medicamentos, por qué no hay medicamentos en ningún lado, de ninguna marca, ¿no? Entonces eso es un poquito raro, no es algo con lo que vamos a vivir, quiero pensar, mucho tiempo. Pero definitivamente la situación ahorita se está llevando pacientes veterinarios y humanos, ¿no? Lo hemos visto con los niños que están padeciendo cáncer. Las vidas se están cobrando porque no hay otra alternativa. Cuando el paciente necesita quimioterapia, lamentablemente no hay otra alternativa. Y podemos utilizar lo que quieran de herbolaria, de CBD, porque algunos dicen que el CBD tiene propiedades antineoplásicas. Yo no lo uso con ese fin, pero pueden usar lo que quieran. Si el paciente necesita quimioterapia, no hay sustituto para la quimioterapia y eso compromete el pronóstico del paciente. Entonces, yo lo que les recomiendo es darle los nombres de los medicamentos a los dueños y ponerlos a buscar a ellos. El tiempo que le dedica el dueño de una mascota a buscar los fármacos es, creo que, 40 veces el que le podemos dedicar nosotros entre las consultas, entre las cirugías, entre el trabajo en el hospital. Y me ha tocado que me dan sorpresas y los consiguen. De donde las piedras los sacan, pero los consiguen. Entonces, pues esa es una opción, pero no hay sustituto. Lamentablemente, si el paciente lo necesita, no hay un sustituto. Sí, y igual si me permiten, a mí me ha tocado lo mismo. La verdad es que yo no, como dice la doctora Angelina, no tenemos tiempo para estar buscando y luego por querer buscar, pues les quedamos peor, ¿no? Entonces, yo tal cual, igual les doy como la receta de qué medicamentos se necesitan y también me han sorprendido por redes sociales o por como sea, algunos los consiguen en Estados Unidos, otros en Brasil, pero los pueden llegar a conseguir, ¿no? Entonces, creo que está muy padre el consejo que dio la doctora. Penúltimo. A mí me han traído medicamentos de Costa Rica, o sea que fue el dueño a Costa Rica por los medicamentos, a Estados Unidos, por supuesto, Argentina, Brasil, o sea, sí, a veces asumimos que no pueden y ellos averiguan cómo y los consiguen luego. Sí, se mueven. Bien, penúltima pregunta del doctor Roberto Aarón Ramírez, miembro de nuestra asociación. Dice, según tu criterio explicado sobre la OVH, ¿qué hay acerca de si el propietario no acepta la OVH? ¿Será válido el uso de tamoxifen? ¿Qué efectividad terapéutica ofrece? No se recomienda el uso de tamoxifen. Ha demostrado muchos efectos secundarios en perras. Están reportados algunos otros inhibidores hormonales que pueden ser más seguros. El tamoxifen en particular no se indica en perras. No es una buena opción. Quizás
híjoles, no me ha tocado bueno, igual por la cuestión económica podría ser un motivo que no quiera hacer la esterilización, pero no lo recomendaría. De hecho, en algunos estudios se observó que incrementó el riesgo de piómetra, entonces menos, o sea, va a acabar en una OVH, pero de urgencia. Entonces, hay otros medicamentos, pero generalmente no los uso, la verdad. No tengo experiencia con ellos porque generalmente hacemos pues la esterilización quirúrgica y pues con eso controlamos esta influencia hormonal. Eh, pero en particular el que preguntas, no se recomienda. Sí, incluso si me dejas hacer un paréntesis ya antes de la última pregunta, eh, si quisiéramos usar el tamoxifen, primero tendríamos que hacer un estudio molecular para ver si el cáncer de esa perra sobreexpresa los receptores de estrógenos, porque el tamoxifen es inhibidor selectivo de los receptores de estrógenos. Sabemos que es muy probable, pero parecido a personas, también hay cáncer mamario en perras y gatas negativos al receptor de estrógenos o triple negativo o sobreexpresa el HER2. Entonces, primero tendríamos que hacer todo ese estudio molecular, bueno, una inmunistoquímica, y si sobreexpresa, pues tamoxifen. Pero yo coincido 100% en lo que dice la doctora. Si no se hace OVH y si sí se ha reportado biometra como efecto adverso, pues como que no. Y si no se hace OVH por dinero, pues ¿cuánto cuesta, déjate la inmuno, sino el tamoxifen, ¿no? Claro. Muchísimo, muchísimo más. Entonces, bueno, coincido 100%. Te voy a preguntar, muy buena pregunta, de hecho. Nicole Muñoz Leiva dice, ¿recomienda la disección del linfonodo centinela? Mira, generalmente lo podrías aplicar quizás para hacer la resección del linfonodo axilar, para visualizarlo de manera más clara. Es una técnica que puede llegar a ser sencilla si utilizas azul de metileno. Pero por lo regular, si estamos hablando por ejemplo, el linfonodo inguinal, pues asumes que con la mastectomía estás retirando en bloque el o los linfonodos que estén en esa zona inguinal. Realmente cuando haces la mastectomía puedes evaluar que no se queda allí tejido linfoide. Quizás lo podrías utilizar para la evaluación o la búsqueda o la disección axilar y que te facilite ver los linfonodos axilares, aunque digamos que de grosso modo se considera que si el linfonodo no está incrementado, se puede quedar también. Si quieres ser un poco más estricto y más cauteloso y estadificar de una manera más estricta, eso yo nunca lo veo mal y creo que sería una buena opción para la disección de la axila. Te puede facilitar bastante la visualización de los linfonodos y bueno, pues no habría como otra por ejemplo, me ha tocado algunas veces que tienen metástasis a los popliteos o a los preescapulares, pero es muy evidente, o sea, desde que la revisas, la palpas, haces citología y la citología pues ya te responde la respuesta. Entonces, creo que sería una indicación particularmente para la zona de la axila. Pero sí, o sea, estadificar mejor nunca va a estar mal. Súper. Bueno, ya, ahora sí, la última de pilón, que apenas llegó, y solo porque es el doctor Carlos Castro, que es y ponente de Consentido. nuestra próxima jornada. Dice, buenas noches, doctora. ¿Recomienda el uso de talidomida como antiangiogénico? Pues dependería, quizás si lo quieres combinar con terapia antiangiogénica como quimioterapia metronómica, quizás creo que podría como ayudar como antiangiogénico en este escenario.
Si te refieres como de manera rutinaria a las pacientes darles talidomida después de cirugía o como algo adyuvante, no, la verdad no lo utilizo. Y no he revisado que su uso como adyuvante tenga una función o un beneficio en la sobrevida de las pacientes o en el pronóstico. Quizás como adyuvante en el tratamiento antiangiogénico para tratar, por ejemplo, metástasis pulmonares, podría incluirse. Pero, si te soy sincera, tampoco he leído que per se este fármaco, digamos que mejore lo que de por sí ya obtenemos con la quimiometronómica y con los inhibidores de tirosina. No lo sé, no lo he leído, no lo he escuchado. Pero igual por ahí si tienes algo al respecto o información con respecto al uso de talidomida como antiangiogénico para metástasis pulmonares, sería bueno por ahí que nos lo compartas, pero no tengo yo como mayor indicación para ese medicamento. Muy bien. Llegó una más. ¿Quieres que la leamos o mejor ya que te lo mande por correo? A ver, ¿qué dice? Me parece buena y creo que la respuesta es importante para todos los demás. Dice Diego Hernández Canavino. Respecto al uso de los AINES en algunos protocolos paliativos que mencionan, ¿cuál recomienda más y qué papel toman? Considerando que se utilizan un tiempo prolongado, supongo que es selectivo a COX-2, pero en su experiencia, ¿cuál sería mejor en usos crónicos? Bueno, gracias por preguntar. En mi experiencia, porque hay muchas opiniones obviamente al respecto y pues algunas veces damos como los datos generales y en algunas ocasiones creo que también es muy válido dar nuestras experiencias porque a fin de cuentas pues si hay alguien que usa AINES en esta tierra son los oncólogos veterinarios, creo. Usamos muchísimos AINES por tiempos muy prolongados como parte de los tratamientos paliativos, como parte de los tratamientos antiangiogénicos. Sí, en efecto, debe ser, bueno, en lo particular, es muy raro que yo escoja un AINE no selectivo de COX-2 y casi que lo dejo exclusivamente para el cáncer de próstata y algunas veces para el cáncer de vejiga. Pero más allá de esos dos, siempre la selección del AINE, en mi experiencia, es un AINE selectivo de COX-2. ¿Por qué? Porque sí he tenido frecuentemente casos de toxicidad con los no selectivos y son casos de toxicidad que en algunos pacientes los llevaron a la muerte. Entonces, falla renal aguda, irreversible, por ejemplo, y una vez que te pasa 2, 3 veces ya no te quedas tan tranquilo prescribiéndolos. Entonces siempre uso de uso crónico paliativo AINES selectivos de COX-2. El más fácil de conseguir y el más barato es Meloxicam. Algunas veces por costos, o quizás yo diría que el que más uso es Meloxicam y muchas veces es por costos, porque pues si son meses de tratamiento. Pero a mí me gusta mucho el Firocoxib. Si puedo escoger, siempre escojo e indico el Firocoxib, porque me parece, o sea, hay algunos estudios donde se demuestra que es más específico como inhibidor de COX-2. Los efectos gastrointestinales son menores, o sea, lo toleran súper bien hasta aquellos pacientes que tienen problemas gástricos con los AINES. Y la probabilidad de toxicidad renal, pues es menor al ser tan selectivo de COX-2. Me gusta mucho, pero pues es más caro. Entonces, a veces si es un perro muy grande o el tratamiento es de mucho tiempo y aparte el paciente está tomando otras cosas, algunas veces se compromete un poquito el presupuesto y pues acabo usando muchísimo Meloxicam. El Meloxicam, ahí les va, tanto el Meloxicam como el Firocoxib, que son como mis dos favoritos, los he utilizado hasta por 2 años sin toxicidad renal importante, ¿no? O sea, limitante. El paciente acaba complicándose por el tumor, no por la toxicidad renal. Eso
no quiere decir que no la haya, ¿no? Son pacientes que se están monitoreando cada 2 meses con químicas sanguíneas para estar revisando y densidades urinarias para estar revisando la función de los riñones. Puedo recordar quizás un gato que tuve con AINES por más de 1 año y medio, que eventualmente desarrolló insuficiencia renal, pero era un gato de 15 años, entonces tampoco como que, o sea, sí asumimos que ayudó el AINE, pero era parte de un tratamiento paliativo que controlaba el crecimiento de un sarcoma aquí en la frente, entonces también era, o sea, costo-beneficio, pues lo valía. Y tampoco como que estamos adjudicándole todo el problema al AINE porque pues, el paciente ya era muy geronte y también ya tenía otras cosillas. Pero yo diría que son bastante seguros. Claro, de gusto nunca los uso por tiempo prolongado porque sí, o sea, siempre los uso por tiempo prolongado porque el beneficio supera el riesgo de que el paciente tenga toxicidad renal o gastrointestinal. Pero sí hay que tener mucho cuidado con usos prolongados no justificados y sobre todo si usan un no selectivo, ¿no? Pero yo lo he usado por mucho tiempo y la verdad es que la tasa de complicaciones por problemas renales, en mi caso, en mi experiencia, ha sido súper baja. Excelente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu charla, Angelina, por tus Gracias. respuestas. Muchísimas gracias a todos por su participación. Creo que estuvo bastante completa esta plática con sus preguntas. Y pues nos veremos pronto. Recuerden, 25 de noviembre, nuestra jornada virtual. No sé si la doctora Angelina quiera decir algo así ya como palabras de despedida. Que descansen. Exacto, me parece muy bien. Bueno, pues que descansen, así que nos vemos. Recuerden que esto se queda aquí en el Facebook y en el canal de YouTube de la asociación. ¿Va? Pues muchísimas gracias, Angelina. Gracias a todos. Gracias, Alex. Pronto. Gracias a todos. Bye. Bye.